Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a iniciar nuestro culto de oración a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a iniciar cantando el corito Vine a alabar a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Oremos a nuestro Dios, Padre. En el nombre santo y precioso de Jesucristo, queremos darte gracias por la misericordia y la bondad, la protección que tienes para con nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. Te queremos rogar, te queremos suplicar, Padre Celestial, que por favor tú bendigas, Señor, con tu presencia esta reunión, Padre Celestial, y que tu nombre santo y poderoso sea ante el Señor. Bendice a cada uno, Señor, que estamos aquí en esta hora. Y te rogamos, Señor, si alguien más está por llegar, permite que puedan llegar sin ningún problema. Y que tu nombre, que tu poder, que tu gracia, Señor, se manifieste en forma poderosa. Gracias por amarnos, bendecirnos, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre poderoso y santo. En Cristo rogamos y le hacemos todo. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Amor
¿verdad? Himno número 506, hasta ese día.
Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse, muchas gracias, qué bueno que están aquí. Todos bienvenidos, nuevamente estamos en la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre precioso, santo de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad. Recuerde usted que cada día, hoy sí lo podemos ver más claramente, cada día es una bendición de Dios. Amén. Cada día la fortaleza, la salud, el ánimo, así es que cada día es precisamente una oportunidad para agradecerle al Señor, y el día domingo pues es el día del Señor para agradecerle en su casa. Así es que estamos contentos, agradecidos con el Señor por esto, y les recuerdo nuevamente, les recuerdo que estamos pensando, estamos rogando, estamos suplicando al Señor porque podamos tener la fiesta de los niños el próximo 20 de diciembre y regalarles algunos juguetitos a los niños, ¿verdad? Y el próximo 23 tener nuestro banquete de Navidad con la ayuda de nuestro Dios. Amén, hermanos. Confiamos en el Señor que sea posible y que pues cada uno podamos y querramos participar para ver que alguien más escuche el glorioso Salvador Jesucristo. Así es que no se le olvide, esté rogando, esté suplicando allá los hermanos en la loma, están, ¿verdad?, asustados, ahí es un pueblito, ¿verdad?, donde todo se sabe y todos, ¿verdad?, parece que se le van pasando de uno a otro. Así es que, bueno, pues estamos rogando, estamos suplicando que el Señor se manifieste y que pronto se va a abrir la iglesia ahí en la loma, ¿verdad?, y que se puedan seguir persiguiendo las almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces no se olvide, esté orando, esté suplicando y dice, pastor, ¿ya puedo traer los juguetes? Ya empecemos a traer los juguetes, es tiempo, es oportunidad, y pues busquemos que sea de la mejor manera posible. Amén, hermanos. Muy bien, Dios les bendiga, vamos a continuar.
Muy bien, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde, hermanos. Es un gozo estar en la casa de Dios. Amén. ¿Y están contentos de estar aquí o no? Sí. Gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de estar en la casa de Dios. Gracias a Dios por la vida. Y miren, pues todos los creyentes, todos los hijos de Dios tenemos la esperanza de poder ver otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De poder ver a nuestro Señor Jesucristo y agradecerle porque miren, Él nos ha salvado, Él nos ha dado la salvación de nuestras almas y gracias a Dios porque Él es siempre bueno. Vamos a buscar ahí Mateo capítulo 14, vamos a buscar ahí Mateo capítulo 14, vamos a buscarlo ahí. Mateo capítulo 14, vamos a buscar el versículo 22 al 33, vamos a leer ahí del 22 al 33, cuando ya lo encuentre, por favor, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, dice, yo leo el 22, ustedes el 23, y así nos vamos hasta terminar la lectura, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice la Biblia, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le hablaron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno y nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, por todo lo que haces para nosotros, Señor, y rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra y pues, Señor, ayúdanos a poder aplicarla también a nuestras vidas y salir diferentes a como hemos entrado esta tarde. Tú eres Dios, tú eres bueno, y si nos tienes aquí es por una razón. Tú nos has de hablar tu palabra y, Señor, permite que nuestros corazones estén recién surcados, Señor, para que la semilla caiga y dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bueno, la predicación esta tarde se llama Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Sabe? La duda es muy peligrosa. El dudar conduce al temor o el temor conduce a la duda, ¿verdad? Y es interesante que usted y yo observemos este pasaje con mucha atención, porque nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar a nosotros. Una de las cosas que es más fácil perder en la vida cristiana es el ánimo, es la fe, mire, el diablo, una de las cosas que quiere hacer en nosotros es sembrar esa duda. Lo hizo
con Adán y Eva, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Dios les había dicho cómo corría el agua en el huerto del Edén, cómo eran las cosas y cómo tenían que manejarse las cosas. Y realmente una de las cosas que hizo el diablo fue hacer dudar al pueblo, más bien a Adán y a Eva. Y la Biblia dice que pues fueron expulsados del huerto del Edén. Y una de las cosas que es bien fácil perder en la vida cristiana es la fe, es empezar a dudar, ¿verdad?, de lo que Dios tiene en su palabra. Algunas veces, yo creo que la mayoría de todos lo ha hecho, ¿verdad? Y de repente escuchamos cosas de la palabra de Dios y lo que dice el pastor y lo que se predica, y yo no sé si alguna vez te ha dicho, caray, ¿sí será verdad? Yo no sé si alguna vez te lo ha hecho. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso es peligroso. Cuando venimos a la iglesia, deberíamos de venir creyendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y que no hay nada que pueda quitar, ¿verdad?, que pueda hacer que eso sea mentira. Mire, a pesar de mi incredulidad, a pesar de su incredulidad, la palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y sabe, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, que no debemos de caer en la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La Biblia dice ahí que enseguida, ¿verdad?, anterior a eso, el Señor ya había alimentado a 5,000 personas, ¿verdad? La gente, y una de las cosas que el Señor dice, que la gente seguía a Jesús, ¿verdad? Y el mismo Dios les dice, ustedes me siguen no por las cosas, ¿verdad?, espirituales. Ustedes me siguen porque saben que cada vez que me siguen, les doy de comer, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero anteriormente a este pasaje que estamos leyendo, del versículo 13 al versículo 21, acaba de suceder un tremendo milagro. Dios alimentó, ¿verdad?, a 5,000 personas, ¿verdad? La Biblia dice que, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando se anochecía, la Biblia dice, se acercaron a esos discípulos diciendo, el lugar es desierto, ya es hora pasada, despídelos que se vayan a las aldeas y compren de comer, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otra porción de otro evangelio nos dice quién dio esos 5 panes, ¿verdad que sí? Y esos 2 peces, ¿verdad que sí? Nos dice que fue un niño quien se los ofreció a Jesús, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús hizo que toda esa gente se recostara, ¿verdad? Se recostara y partió el pan, lo bendijo y luego, ¿verdad?, la Biblia dice que lo repartió. Y la Biblia cuenta solamente en esta porción, cuenta a los 5,000 hombres nada más, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Este fue un tremendo milagro. Esto fue algo que sucedió, que si yo hubiera estado ahí, la verdad es que yo creo que también si usted hubiera estado ahí, esto nos hubiera encendido diciendo, este hombre sí tiene poder, hay que seguirle. ¿Me está siguiendo? La mayoría de nosotros nos hubiéramos animado al ver siendo milagro, a ver tan grande milagro, ¿verdad? Y Dios le estaba dando una demostración a sus discípulos que realmente Él sí tiene poder, ¿sabe? Y la verdad es que cuando hablan con ellos y les dicen, ustedes deben de comer, y aquellos luego dijeron, no, pues ¿cómo les vamos a dar de comer si no tenemos? ¿Verdad? El Señor hace que se recuesten, el Señor trae esos panes y les da de comer. Les dio una demostración a sus discípulos de que Él era verdaderamente Dios y que tenía el poder para hacerlo. ¿Cuántas veces Dios no le ha demostrado su poder? ¿Será más de una? ¿Será más de 2? ¿Me está siguiendo? ¿Será más de 3? Y sabe qué tan difíciles hemos sido los seres humanos, hermanos, al comprender que el poder de Dios no tiene límites, no tiene ninguna situación que detenga. De verdad, lo único que puede detener el poder de Dios en nuestras vidas es la falta de fe, la incredulidad, la duda. Y si hay algo que usted y yo necesitamos, hermanos, es rogarle al Señor que, como aquel hombre, ¿verdad?, que le pidió, ¿quieres que te ayude? Y aquel hombre contesta inmediatamente, le dice, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque hay algo que sucede
suceder en nuestras vidas. Vemos más de una vez, 2 veces, 3 veces cómo Dios obra y todavía seguimos dudando que Él nos puede ayudar y sacar del problema. Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, pero también ha prometido que su poder se manifestará en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, hermanos. Hizo entrar a los discípulos en la barca para que ellos llegaran a la otra ribera. La verdad es que Jesús lo que quería era apartar a sus discípulos y apartarse él mismo de toda esa multitud que le estaba siguiendo, ¿verdad? Quería tener un tiempo para él a solas, quería tener un tiempo específico para poder él estar. Ahí dice la Biblia, el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Sabe? La verdad, la Biblia no nos dice por qué es lo que está orando el Señor. Pero sí creo una cosa, que lo que Dios está orando y por quienes está orando era por sus discípulos. Más adelante usted y yo ya leímos la historia, cuando los discípulos están cruzando el mar de Galilea, que realmente no es un mar. La Biblia dice, lo describe como mar, dice que es verdad, es un grande lago, ¿verdad? Y la verdad estaban ahí, pero el mar de Galilea se conoce por tener tormentas tan de repente, ¿verdad? Vas y todo está tranquilo y de repente las olas se levantaban. Y una de las cosas que según los conocedores dicen, por lo que Jesús estaba orando, era precisamente por sus discípulos, ¿verdad? La Biblia dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, según le digo, los historiadores dicen que la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabe? La verdad, hermanos, es que aquí vemos la historia, cómo empieza a desarrollarse. Aquí vemos cómo Jesús obliga a sus discípulos, hizo a sus discípulos que entraran en la barca y que fueran delante de él. Pero después de eso vemos cómo Jesús va al monte a orar. ¿Sabe qué? La verdad, hermanos, es que cuando yo leo que Jesús de repente tomó el tiempo para orar. De repente cuando leo que el Señor a través de la oración se sometió a su Padre, deberíamos aprender ese gran ejemplo. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Deberíamos rogarle al Señor que Dios nos ayude a cada día a tomar un tiempo en lo personal para estar hablando con Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Deberíamos rogarle al Señor que Dios nos dé el gozo por tener ese tiempo de hablar con Dios. Un hombre llamado Trapp dijo que la oración en secreto engordece el alma, así como los bocados alimentan el cuerpo. Dios nos ayude, hermanos. Porque mire, sí hemos crecido en, ¿verdad? Pero no hemos crecido en gracia. Rogándole al Señor que Él nos ayude a que nuestra alma se engrose espiritualmente hablando, y rogándole al Señor que cada día Él nos ayude a ser mejores, que Él nos ayude cada vez a enfrentar las situaciones, los temores que nos llevan a la duda, la falta de fe que muchas veces está en nosotros. Dios nos ayude a poder ver las cosas de Dios como algo que realmente necesitamos para vivir. Dios nos ayude a que nuestra alma esté engrosándose espiritualmente, para que cuando llegue ese momento de tormenta en nuestras vidas, para que cuando llegue ese momento de dificultad y problemas en nuestras vidas, podamos tener ese ánimo, podamos tener podamos echar fuera el temor y podamos alejar la duda de que si realmente tiene el poder Dios o no para ayudarnos en las circunstancias en las que nos enfrentamos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en situaciones o en condiciones donde parece que Dios no nos está ayudando? Hasta pensamos que Dios ya nos olvidó. ¿Quién dice amén a esto? Yo digo amén a eso. Muchas veces nos encontramos en esta situación, pero cada vez que leamos que el Señor Jesús tomó el tiempo para orar, debería ayudarnos a reflexionar para que en lo personal estemos orando. Todos necesitamos orar. Todos necesitamos orar.
Todos necesitamos orar. Papá, tú necesitas orar. Mamá, tú necesitas orar. Joven, necesitas orar. Hijo, necesitas orar. Padre, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la oración es importante. Dios nos lo enseñó. Dios nos lo enseñó. Él sabía que lo que sus discípulos iban a enfrentar, después de eso iba a desencadenar una situación donde el Señor tiene que reclamarle a Pedro diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Sabe que es importante la tremenda lección que Dios nos está enseñando? Nos está enseñando, ¿verdad? Jesús hizo a sus discípulos entrar sabiendo que lo que les esperaba iba a ser algo difícil. Pero después de que los discípulos van delante de Él toma un tiempo allá en su lugar especial, allá en el monte está orando. Y yo creo, y como algunos dicen también, que está orando por la situación que sus discípulos estaban pasando. ¿Sabe? Yo no sé qué situación usted esté pasando. Puede ser que la duda le ha llegado. Puede ser que la falta de fe le ha llegado. Puede ser que de repente el desánimo está ahí haciendo mella en su vida y en su corazón. Si todo está re bien, ¿verdad? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás teniendo duda? Si Dios ya te había mostrado su poder, si Dios ya te ha mostrado que Él tiene el poder para obrar, para mover y abrir aún puertas que se han cerrado. Dios fue al monte a orar y aprendamos de eso, hermanos. Porque, mire, la verdad es que mi vida de oración, puedo yo confesarlo delante de Dios, no es la vida de oración que yo quisiera tener delante de Dios. Y usted también debería de confesar esa situación. Somos prestos para todo, ¿me está siguiendo? Tomamos tiempo para el Facebook, tomamos el tiempo para el Twitter, tomamos tiempo para el celular y estarle moviendo. Pero tristemente los cristianos, ¿verdad? Estamos tan llenos de dudas, de temores. ¿Sabe por qué? Porque falta oración a nuestras almas. Y ese es un problema serio. El Señor está orando. ¿Y cómo puede ser posible? El Rey de Reyes y Señor de Señores haya Él mismo tomado ese tiempo para estar orando, y usted y yo no estemos orando como deberíamos. Como la cuarta vigilia, el versículo 25. Cuando a la cuarta vigilia, el versículo 5 dice, ya les dije que la cuarta vigilia era como las 3 a 6 de la mañana, y dice la Biblia, el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. ¿Sabe? También siempre que leo que los discípulos, quienes eran pescadores, ¿verdad? Y la mayoría de los pescadores en aquellos tiempos, no sé ahora, yo creo que también, ¿verdad? Según se dice que la mejor hora para pescar es en la madrugada, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a andar en el mar. Y yo creo que dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero no se la cree. De repente ahí estaban en el mar, ¿verdad? Y de repente ven que Jesús va caminando, viene hacia ellos caminando sobre el agua, y los discípulos empiezan a gritar: ¡ah! Imagínense, sendos muchachones ahí gritando, ¿verdad? Diciendo: ¡un fantasma! De repente la duda les llenó de temor. De repente las situaciones empezaron a llenarles de temor. Y dice la Biblia, y dieron voces de miedo. Muy seguido en nuestras vidas el temor se adueña de nosotros. Muy seguido en nuestras vidas la duda se adueña de nosotros, y las dudas siempre generan temor. ¿Sabe qué, hermanos? La verdad es que tenemos que entender que Dios nos ama tanto que Él siempre está preocupado por nosotros, que Dios nos ama tanto que siempre está velando por nosotros, así como lo estaba haciendo por sus discípulos. Dios nunca nos ha dejado.
Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre ha estado en el momento preciso y en la hora exacta cuando usted y yo más lo necesitamos. Pero de repente, hermanos, llegamos a pensar que estamos solos en este mundo. Llegamos a pensar que no vale la pena seguir. Llegamos a pensar que no tiene sentido. Porque de repente vemos fantasmas en nuestras vidas. De repente tenemos temores. De repente las situaciones y las incongruencias en todo el mundo nos llenan la mente y llegamos a pensar que estamos solos. Pero gloria a Dios, siempre están las palabras gloriosas, como en el versículo 27 que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les habló diciendo? Tener ánimo, yo soy, no temáis. Si usted está aquí esta noche, si usted está viendo por el Facebook esta noche, sabe que estas son las palabras para usted esta noche. Tengamos ánimo, tengamos ánimo. Porque como, hermanos, como de repente las dudas, las situaciones, los temores y todas esas cosas hacen que nuestro ánimo descienda. Pero qué gloriosas palabras esta noche, que nos dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús hablándonos diciendo: ten ánimo. La pregunta de esta noche es: ¿cómo está su ánimo? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo estamos de ánimo? ¿Cómo estamos de ánimo? Y sabe, tristemente, mire, pudiéramos estar aquí, pero estamos aquí nada más ahora sí que por inercia. ¿Me está siguiendo? Muchas veces venimos a la iglesia: ¿para qué se inventarían el culto en la tarde? No, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos dice, las palabras del Señor Jesucristo diciendo: tener ánimo. Y luego sigue diciendo la palabra: yo soy. Y si usted ha leído la palabra de Dios, cada vez que el yo soy habló, cada vez que el Señor Jesucristo usó las palabras yo soy, algo glorioso pasó. Cada vez que Él demuestra quién es, ¿sabe qué? Siempre suceden cosas gloriosas. Tener ánimo, yo soy. Y luego otra dice: no temáis, no temáis. ¿Sabe? Tener ánimo, yo soy, no temáis. Jesús no vino a los discípulos para turbarlos. Jesús no les estaba jugando una mala broma a sus discípulos. Lo que el Señor quería que ellos vieran es que realmente Él es Jesús. Que realmente no hay forma ni manera de poder, ¿verdad? Más bien de no poder ver que su poder, su presencia siempre están presentes en nuestras vidas. Tener ánimo. ¿Estás desanimado? Tu ánimo ha caído, ha descendido. Y sabe que muchas veces hasta nuestro ánimo se ve en la forma en que le cantamos al Señor. Nuestro ánimo se ve en la forma y en la actitud que venimos a la casa del Señor. Nuestro ánimo se ve hasta en la forma en que hacemos algo por Dios. Y cuando usted y yo dejamos de hacer algo por la obra de Dios, ahí está reflejando que realmente nuestro ánimo está hasta el piso. Tener ánimo, yo soy, no temas. ¿Sabe? Hay dos buenas razones para deshacerse del temor. Una razón es que el problema tal vez no era tan grande como ellos pensaban. Hermanos, era gente que estaba acostumbrada a enfrentar problemas en el mar. Es más, aquí en este cuarto ha de haber gente que era cualquier situación lo arreglaba, cualquier situación le hacían mala cara, arreglaba esa situación, no le importaba. Pero ahora resulta que venimos a la casa del Señor y por todo lloramos. Ahora resulta que somos cristianos y cualquier tormentilla ahí que se nos presenta, de repente empezamos a pensar: pues ya no vengo, lo ha de haber dicho por mí. ¿Sabe cuál es el asunto? Tenga ánimo. ¿Sabe? El asunto es que en el mundo enfrentamos los problemas como si nada. En el mundo, mire, el compadre del trabajo, el jefe me regañó y sigues trabajando. Pero en la iglesia muchas veces queremos tratar lo espiritual, ¿verdad? Con temor, con duda, y decimos: es que yo no puedo. Pero para las cosas de este mundo sí te esfuerzas. Y lo que realmente vale la pena, se requiere ánimo, se requiere estar confiando que Él es el que es. ¿Me está siguiendo? Estar confiando que vale la pena servir al Señor, que vale la pena seguir adelante, que vale la pena confiar en el Señor.
Porque en el mundo se arreglan las cosas como si nada, con 2, 3 tronidos, ¿verdad? De chasquidos de dedos. Pero en las cosas espirituales nos tiramos al suelo. A las cosas espirituales nos dejamos tumbar por el ánimo y el temor. Por el desánimo, perdón, y el temor. Ay, es que se me hace tan difícil. Se te hace tan difícil porque no estás confiando en el que dijo, yo soy. Amén. Tener ánimo, yo soy. La primera razón para deshacerse del temor es que, mire, a veces vemos los problemas tan grandes, ¿verdad? Y realmente el problema no era grande. Esta gente sabía cómo manejar las tormentas. Esta gente sabía cómo arreglar las redes y andar tirados ahí en medio de sendas olas. Sabía todos esos movimientos y maniobras. ¿Me está siguiendo? Pero ahora que eran los discípulos del Señor, estaban gritando, ¡ay, un fantasma! ¡Ay, quién nos va a ayudar! De repente, como cristianos, exageramos las cosas que nos pasan. De repente, como cristianos, dejamos que el temor se adueñe de nosotros y vemos las cosas más exageradas de lo que realmente son. Otra razón por la cual es necesario deshacerse del temor es que a pesar de que el problema sea real, aún hay solución. Y la solución, ¿verdad?, es más grande porque el que nos da la mano es grande. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sí me sigue o no me sigue? En cada situación que usted enfrenta como hijos de Dios, tiene que recordar siempre que hay solución, ¿verdad? Y la solución va a ser grande porque el que nos da la mano es grande. Ese es Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sabe? Esto es importante, hermanos. Esto es importante. La verdad es que hace falta que usted y yo tengamos ánimo. Amén. Tengamos ánimo. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, dice el versículo 28. Versículo 28, entonces le respondió, fíjese, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, perdón, que vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido Pedro, ¿verdad que sí? Le digo, cada vez que leo estos pasajes en la Biblia, hay cosas que me sorprenden tanto. Pedro era una persona atrevida. Pedro era una persona que no se quedaba con las ganas. Pedro, ¿verdad? Ya como que se animó si era fantasma o no era fantasma, si era el espíritu de Pancho Villa o no sé, pero estaba ahí pensando, ¿quién será? ¿Verdad? Y Pedro le responde y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe? El Señor inmediatamente le responde. Fíjese, no le dio una explicación diciéndole, Pedro, acuérdate que si te mojas los pies en el mar o te metes así, no vas a poder flotar. Puede, ¿no? No. ¿Sabe? Inmediatamente el Señor le contestó de una manera tan tremenda y le dijo, versículo 29, y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? El Señor le dijo, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ven. El Señor inmediatamente le respondió, ven. ¿Sabe qué? Le digo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Fue tan audaz, fue tan atrevido para hablarle de esa manera al Señor. Le digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Vaya a ti sobre las aguas. Y sabe, no tenemos ni la menor idea, hermanos, de lo que ocasionó Pedro al hacer dicha pregunta. Pero la verdad es que su fe en Jesús era algo totalmente que pudiéramos remarcar esta tarde, de darnos cuenta en la forma en que se atrevió a preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú? Y si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Y ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que siempre recordar que para Dios no hay nada imposible. Inmediatamente Dios solamente con su palabra le dijo, está bien, Pedro, ¿quieres venir? Pues ven.
Ven, si realmente quieres confiar en mí, atrévete. Si realmente quieres caminar sobre las aguas, órale pues, sáltale de la barca. Hoy, la razón por la cual, hermanos, el cristianismo no está avanzando, nuestro cristianismo no está llegando al punto en el cual podamos ver realmente la mano de Dios obrar, es porque no nos hemos atrevido a saltar de la barca. No nos hemos atrevido a soltarnos de donde nos estamos agarrando y decir, Señor, si eres tú, déjame ver. Y el Señor inmediatamente contesta a Pedro y le dice, órale Pedro, ven. Y la Biblia dice en el versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo pasaje. Qué tremendo historia estamos viendo aquí de lo que sucedió en aquel momento con Pedro y Jesús. O con Jesús y Pedro. Jesús estaba diciéndole, hey, está bien, ven. Y aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre se estaba agarrando de la barca y estaba ahí, ¿verdad? Y estaba, pues vámonos. Y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Se imagina usted ese espectáculo? Muy poca gente ha podido caminar sobre las aguas, ¿verdad? Yo he caminado sobre las aguas. ¿No me la cree? Una vez estaba en un lago congelado, me aventé, ¿verdad? Y andaba caminando. Y se siente chido caminar sobre el lago. Pero aquí la diferencia es que Pedro estaba caminando sobre el mar y no estaba congelado. Le preguntó, Señor, si eres tú, deja que yo camine sobre el lago. La verdad, hermanos, es que Dios nos ayude con la forma en que cuestionamos el poder de Dios en nuestras vidas por nuestra falta de fe. Cuando el Señor le dice, ven, pudiéramos contestarle a Pedro diciendo, claro que sí, Pedro, si era Jesús. Él dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo está su ánimo esta tarde? ¿Cómo está su ánimo esta tarde? ¿Verdad? Su fe en Jesús era una fe remarcable. Su fe en Jesús era algo en el cual usted y yo deberíamos aprender, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 30, dice la palabra de Dios, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió las manos y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y sabe que nos pasa exactamente lo mismo a usted y a mí. De repente las cosas empiezan a ir en nuestras vidas bien y nos atrevemos a hacer cosas y hasta pedir cosas y vemos cómo Dios contesta y cómo Dios obra y vemos la mano de Dios obrar. Vemos a aquel Pedro, por un momento caminó sobre las aguas y se sentía el hombre más importante del mundo al caminar sobre el mar, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor le hizo esa invitación para que él viniera. Él, sin pensarla, se avienta y camina sobre el mar y las cosas parecían ir bien en la vida. Pero sabe que el problema con el ser humano como usted y como yo es que de repente las cosas se nos empiezan a poner difíciles y las cosas empiezan a cambiar. La forma en que vemos las cosas de Dios, la forma en que vemos la Biblia, la forma en que oramos. De repente, mientras que todo vaya bien, entonces sí lo hago. Mientras que las cosas me vayan saliendo como yo las he planeado, entonces sí actúo de la manera correcta. Digo que tengo mucha fe en Dios. Digo que ahí voy a estar en la iglesia. Digo que voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces así actuamos. Pero de repente los problemas a nuestro alrededor empiezan a levantarse. Empieza a levantarse el fuerte viento. De repente las cosas empiezan a ir no como esperábamos.
Pedro pensaba que al estar Jesús ahí en el mar, las cosas iban a ser sencillas. Pensaba que a lo mejor iba a llegar hasta el punto donde Jesús se encontraba. Pero ¿sabe qué? A Pedro se le olvidaron las circunstancias a su alrededor. A Pedro se le olvidó que la vida cristiana no es algo tan sencillo, que realmente se requiere una fe genuina para poder avanzar en la vida que Dios nos da. Y ¿sabe qué? Nos pasa lo mismo. Nos pasa que de repente las cosas ya no van como queremos. De repente los negocios no funcionan como queríamos. Las cosas en la iglesia no van como nosotros pensábamos que deberíamos ser. Y entonces empezamos a ser gente que nuestra fe, nuestro ánimo, la duda empieza a llegar. Y empezamos a faltarle el respeto a Dios. Empezamos a darle la espalda a Dios. Leer la Biblia se deja de ser algo tan importante. El tener ese tiempo personal con Dios deja de ser algo emocionante. El dejar, o más bien dejar de venir a la iglesia y el cantarle al Señor y tener comunión en la casa de Dios ya no se vuelve una prioridad para ti. ¿Sabes por qué? Porque empezaste a ver el fuerte viento, empezaste a ver que te hundías. Pero ¿sabe cuál es el asunto, hermanos? Era que usted y yo tendríamos que haber estado fijando nuestros ojos en el Señor. Porque Él dijo anteriormente: tened ánimo, yo soy, no temas. Hay un canto que dice que Dios es Dios en la montaña, pero también es Dios en el valle. Amén. Sí, Dios estaba ahí en la tormenta y le dijo a Pedro: ven. Y Pedro se aventó, pero las cosas no fueron como él quería. Las cosas no eran como él quería. Y la Biblia dice: al momento Jesús extendió la mano y le asió de él. Si usted está aquí esta tarde, está desanimado, está confundido, la duda le ha llegado, tenga ánimo. Él sigue siendo Dios, y gloria a Dios, Él sigue sentado en su trono. ¿Por qué? ¿Por qué de repente su vida empieza, o mi vida empieza a irse por otro camino en el cual no deberíamos estar? ¿Por qué de repente la vida del creyente empieza a hundirse? El mismo Señor le hace esa pregunta a Pedro, le dice: al momento extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Sabe que esa pregunta debería zumbar en nuestros oídos, debería retumbar en nuestros oídos cuando llega el momento donde parece que el deseo, el ánimo por buscar al Señor empieza a perderse? Y mire, hoy en día estamos viviendo tiempos donde buscar al Señor cada vez se hace menos importante. Hoy estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo probada y muchos cristianos estamos siendo reprobados. ¿Por qué si anteriormente confiabas en Dios, hoy no podemos confiar en Dios? ¿Por qué? Si anteriormente, Pedro, estabas caminando sobre el agua, si anteriormente me pediste que caminara sobre el agua, te lo concedí, pero ¿por qué dudaste? Si todo estaba bien, si tú estabas caminando hacia mí, El problema es que dejamos de creer en Dios. Y empezamos a llenarnos de todo. Nos empezamos a llenar de noticias. Nos empezamos a llenar de miedo. ¿Sabe qué? Esos son tiempos donde, ¿cierto o no es cierto? Es más, levante la mano si alguna vez por esta cuestión del virus usted ha tenido temor. Si alguna vez por la cuestión del virus usted ha tenido temor. Hoy son tiempos de temor, ¿cierto o no es cierto? Y el temor nos provoca duda. Y el temor no solamente nos provoca duda, hace muchas veces que nuestra fe se vaya hacia abajo, y hace muchas veces que nuestra fe, ¿verdad?, en lugar de crecer, vaya decreciendo. Empezamos a llenarnos más de noticias, ¿cierto o no es cierto? Ya antes las noticias no nos importaban, ahora escuchamos noticias, que hay 140 y tantos mil, ¿verdad? Y 20,000 acá, y no, ¿sabe que nos llenamos de esas cosas? ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que nos llenamos tanto de esas cosas que nos olvidamos de llenar nuestra alma de la oración, de la lectura de la palabra de Dios y de venir a escuchar el consejo de Dios. Si todo iba rete bien, Pedro, todo iba rete bien. Tú estabas viendo cómo estabas caminando sobre el agua. Todo iba bien, Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué has dudado?
¿Por qué te has sumergido? ¿Por qué te estás sumergiendo en tus dudas? ¿Por qué estás llegando en el punto donde ya no quieres continuar? Donde piensas que lo espiritual realmente no vale la pena si todo iba a bien. Anteriormente te dije, antes de que me hicieras esa pregunta, que tuvieras ánimo, que yo soy, que yo estoy contigo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro tuvo que gritar desesperadamente. Pedro tuvo que gritar desesperadamente diciendo: Señor, sálvame. Y sabe, si usted está en una condición de desánimo, si usted está en una condición de falta de fe, si usted está en una condición donde parece que seguir y buscar al Señor no tiene ya sentido para usted, hoy en esta tarde, noche ya, usted puede decirle y gritarle al Señor diciendo: Señor, sálvame, te necesito. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es la condición en la que estamos viviendo? Si todo iba bien, si todo iba caminando, estabas viendo cómo Dios te estaba guiando en ese lugar donde ibas caminando, ibas viendo hacia el Señor y Dios te mostró su gracia, Dios te mostró su poder, te ha mostrado hasta el día de hoy. ¿Por qué dudaste? ¿Me sigue o no me sigue? No me sigue, bueno. Pero está bien. La verdad es que usted y yo tenemos que entender que si esta tarde en mi condición, mire, estamos desanimados, Él es. Tenga ánimo. Estamos teniendo temor, tenga ánimo, Él es. Todavía Él sigue estando en control. No, mire, los gobiernos, los países cambian de presidentes y cambian de todas esas cosas, pero Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos cayendo en la duda? ¿Por qué estamos cayendo en la duda de que si es domingo voy o no voy? ¿Por qué si estamos cayendo en la duda de que veo la Biblia o no la veo? ¿Por qué estoy cayendo en la duda de que si oro o no oro? ¿Por qué estoy cayendo en la duda de que diezmaré o no diezmaré? ¿Por qué estoy cayendo en la duda? ¿Por qué dudaste? Y cuando el creyente duda, la única que sufre es la obra de Dios. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, hombre de poca fe, hombre de poca fe. ¿Sabe que realmente la poca fe, hermanos, regularmente se encuentra en lugares donde tal vez no se espera una gran fe? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La poca fe, mire, ¿y si oro y no pasa? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? La poca fe es demasiado ansiosa en busca de señales. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La poca fe es demasiado ansiosa y siempre anda buscando señales. A ver, algo que le indique: ay Dios, si quieres que yo haga esto, ¿verdad? Que se caiga el mezquite, que le caiga un rayo al mezquite. Y siempre está buscando. ¿Por qué no pide: Señor, si quieres que yo haga esto, mejor que me caiga el rayo a mí? ¿El mezquite qué culpa tiene? La poca fe, hermanos, es capaz de tener una opinión demasiado alta en su propia confianza. ¿Sabe? Porque la mayoría de nosotros siempre estamos batallando con esa poca fe. Hombre de poca fe. Siempre queremos decir que creemos en Dios, pero bien dice el dicho: ayúdate. ¿Qué más sigue diciendo? No lo sabemos rete bien. Ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Salomón, ¿verdad? O Macabeos. ¿Sabe? Esa es la poca fe. Pedro a lo mejor empezó a pensar que él estaba caminando en el agua porque él era Pedro. La poca fe es muy afectada por las cosas que hay a su alrededor. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo?
¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La poca fe es muy afectada por las cosas que están a su alrededor. Y sabe que de repente hay gente que es afectada por cosas que ni siquiera fueron con ellos, ni siquiera fueron con las personas esas, ¿verdad? Y de repente ya no quieren venir a la iglesia, de repente ya no quieren leer la Biblia, de repente ya ni cristianos se quieren llamar. Porque la poca fe, ¿verdad?, es afectada por las cosas que suceden a su alrededor. La poca fe es demasiado rápida para exagerar el peligro. Nunca leíamos anteriormente cuando estos andaban pescando que se haya dicho que vieron un fantasma. Pero ahora que estaban siendo los discípulos del Señor, ahora está exagerando diciendo un fantasma. ¿Alguna vez usted ha visto un fantasma? Hermano George, ¿alguna vez has visto un fantasma? ¿Alguien ha visto un fantasma alguna vez? No, levante la mano. Yo sí, Josías sí ha visto un fantasma. La poca fe es bien rápida para exagerar el peligro y la situación. La poca fe, hermanos, es tremenda. Y sabe, el Señor tiene que reclamarle a Pedro y le dice: es un hombre de poca fe. El hermano George se está riendo, ¿verdad? ¿Usted se ha visto un fantasma? El hermano, el otro, ¿por qué? No. La hermana que se ríe de usted, no sé por qué. Bueno, con usted, no sé por qué. A lo mejor le está diciendo: vas a cenar puros frijoles. ¿Sabe? Pedro también nos demuestra que hay gente que en su poca fe quiere hacer algo, pero que realmente no les alcanza para hacer algo realmente verdadero por Dios. La poca fe, hermanos, es algo que obedece a Dios sinceramente, pero por momentos. Dios nos ayude. Porque hay gente que se convence en el momento que se le predica y sale de aquí diciendo: sí, lo voy a hacer. Y venimos y hacemos promesa a Dios, pero cuando salimos y regresamos al siguiente culto ya no lo volvemos a hacer. La poca fe, hermanos, batalla realmente para llegar a acercarse a Jesús. La poca fe es inconstante. La poca fe ora solamente cuando está en problemas. Y la poca fe asegura que simplemente el plan que Dios tenía para tu vida no se va a cumplir. ¿Sabe qué? Esta noche tendríamos que rogarle al Señor y decir: Señor, dame ánimo. Ayúdame a no ser alguien como Pedro, que realmente tenía una poca fe. Señor, ayúdame y perdóname, porque muchas veces he dudado. Jesús solamente hizo esta pregunta a Pedro diciéndole: ya estabas bien, Pedro, ya estabas caminando sobre el agua, ya te dirigías hacia mí, pero sin embargo dudaste. No creíste que yo tenía el poder para traerte hacia el punto en el cual yo estaba. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? La duda, hermanos, es literalmente ser dividido entre dos. La verdadera fe es de una sola mentalidad, y la verdadera fe solamente se enfoca en Jesús. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Para terminar, ¿habrá alguna razón en su vida? Le voy a hacer unas preguntas. ¿Habrá alguna buena razón en su vida para dudar? ¿Habrá alguna buena razón en su vida para dejar de mirar al Señor? Sí me expliqué la pregunta, ¿verdad? Y de repente, de perdido, como que nada más mueven la cabeza o digan, ¿verdad? La pregunta fue: ¿habrá alguna buena razón en su vida para dudarle al Señor? Pregunta.
muchas veces parece que sí. ¿Se ha fijado usted? Decimos que no. Decimos que no. Pero muchas veces parece que hay muchas razones para dejar de hacer lo que yo estaba haciendo por Dios. O dejar de hacer lo que yo hacía. O dejar de obedecer lo que estaba obedeciendo. Ponemos hasta razones que realmente si las analizamos, realmente suenan hasta ridículas. ¿Por qué yo no vine a la iglesia? Es que me sacaron la lengua. ¿Usted cree que esa es una buena razón? ¿Por qué yo no vine a la iglesia? Es que el pastor dijo que teníamos que diezmar. ¿Por qué ya no hace lo que hacía? Es que nos dice, ¿sabe qué? ¿Habrá alguna buena razón para dudarle a Dios? Porque la otra pregunta que nos lleva es, ¿salió algo bueno de la duda de Pedro? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando se trata de Dios, simplemente hay que poner plena y totalmente nuestra confianza en Dios. Nunca nada bueno va a salir de la duda. Nada más volvemos a regresar al caso de Adán y Eva. ¿Sabe? Tristemente tuvieron que pagar por haberle no creído a Dios, diciendo, el día que tú comas de ese árbol, ¿qué dijo Dios que les iba a pasar? Ese día iban ¿a qué? A morir. Pero el diablo les hizo creer que era mentira, que no iban a morir, que no iban a ser igual como, no, al contrario, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas, ¿verdad? Como Él, conociendo el bien y el mal. Y el día que va Eva y ofrece la manzana a Adán prueba, el Señor viene a buscarnos diciendo, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que las cosas eran así? Si todo estaba rete bien. Todas las tardes, imagínense, todas las tardes el Señor venía y empezaba a preguntar, Adán, Eva, ¿dónde andan? Acá andamos, Señor, aquí andamos, mira, ¿sabes cómo se llama ese trompudo? Se llama elefante. Le pusiste así, compa, no, qué bien, ¿verdad? Y ¿sabes ese que hace? Como ¿sabes? Le pusimos marrano, ¿verdad? Y platicaba con el Señor y le decía, ¿y ahora cómo le vamos a poner a este? A ver, dile al Señor, pues a esa le vamos a poner, ¿qué le ponemos? Limones, ¿verdad? Ya ese le vamos a poner. ¡Qué tremendo tiempo tenían Adán y Eva con Dios! Pero el diablo sembró la duda en sus mentes y dejaron de creer que lo que Dios decía era verdad. Y así le pasa a muchos creyentes. Gente que de repente, tremendos cristianos que venían a la iglesia, que escuchaban la palabra de Dios, que estaban fieles, dando para la obra, pero de repente la duda llegó a su vida. De repente la falta de ánimo, la falta de fe del Señor llegó a su vida y el Señor le tuvo que preguntar a Pedro, Pedro, si todo le arrete bien, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó en el versículo 32? ¿Qué dice? ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? No hay razón, no hay ni motivo para adorar al Señor. Si las cosas están bien, ¿sabe qué tendríamos que hacer? Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Si las cosas están bien, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? Gloria a Dios. Si las cosas están mal, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? Señor, a tu nombre sea la gloria. Si yo estoy pasando por este momento y por esta situación y por esta circunstancia, por este desánimo, ayúdame a salir adelante, porque las cosas siempre van a estar mejor contigo. Tenemos una ventaja enorme sobre el mundo. La Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay tormenta, gloria a Dios. Si el viento se calma, más gloria a Dios. ¿Me estás siguiendo o no me estás siguiendo? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué has dejado de hacer lo que has estado o estabas haciendo por el Señor? ¿Por qué has dejado de decirle a otros acerca de Cristo? ¿Por qué has dejado de ser fiel en tu diezmo y en tu ofrenda?
¿Por qué has dejado de creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad? ¿Por qué dudaste, Pedro? Si todo iba a rete bien. Y cuando se subieron a la barca, la Biblia dice, el viento se calmó. Versículo 33. Y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué tremenda declaración. Qué tremenda declaración. Los que estaban en la barca vieron, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿creemos en Dios, hermanos? Y analice bien antes de contestar. ¿Creemos en Dios? Porque la mayoría de las veces parece que solamente creemos en Dios cuando el viento no se ha levantado. Hay gente que cuando se levanta el viento y las cosas empiezan a no funcionar como ellos quieren en su vida y no hacer como las cosas deberían de ser, dejan de buscar al Señor. Y estas palabras, esta pregunta, esta presión que hizo el Señor diciéndole, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si todo iba a retener? Si usted y yo esta noche, fíjese bien, escúchenme con atención. Si usted y yo esta noche estamos batallando con la fe, estamos batallando con el ánimo, estamos batallando con el temor, estamos batallando con la duda, es una buena noche para venir a los pies de Cristo y decir, Señor, perdón. Siempre estar cerca de ti es lo mejor. Si el viento está mal, si la tormenta se ha levantado, gloria a Dios. Si la tormenta ha arreciado, también gloria a Dios. Y lo único que nos toca esta noche, porque Él es Dios, es simplemente adorarle, decirle verdaderamente, tú eres el que dijiste, tener ánimo, yo soy, no temas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos a creer tu palabra. Muchas veces, yo lo reconozco, muchas veces en mi vida hay situaciones donde la duda entra, donde el ánimo decae, donde la fe parece no estar. Señor, si hemos de creer que tú nada más eres Dios cuando las cosas están bien, equivocados estamos. Pero Señor, si el viento está tranquilo, gloria a Dios. Si el viento, la tormenta ha arreciado, Señor, tu nombre reciba la gloria por mí. Te ruego, Señor, que si estamos tranquilos hoy, pues nos ayudes a tener el ánimo y confiar que tú eres el yo soy. Pero Señor, si en alguno aquí esta noche tú has hecho la obra y el ánimo quisieras levantarlo y la fe quisieras reforzarla y la duda quisieras desaparecerla y el temor, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Señor, esta es una buena noche para venir a tus pies y rogarte, Señor, que tú nos ayudes a solamente creer que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no viene al altar? Y habla con Dios. Habla con Dios acerca de su vida de fe. Habla de esa vida de fe que de repente, cuando las olas se levantan, su vida empieza a retroceder en la vida espiritual. Cuando las cosas están difíciles, empieza a pensar que el Señor lo ha abandonado. Que cuando empieza a arreciar los problemas en su vida, su fe retrocede. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas, mujer de poca fe? ¿Por qué en tu andar, en tu vivir, no te afianzas, no te agarras del Señor
sabiendo que el Señor es fiel, que el Señor siempre cumple, que el Señor siempre se manifiesta, que no hay manera de que Él falle. Él es el único y solo soberano Señor del cielo y la tierra. Bendito alabado sea su nombre. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Suplicamos, Padre, que fortalezcas nuestro ánimo, nuestra fe, Señor, para buscarte, para adorarte, Señor, para reconocerte. Estamos convencidos, Padre Celestial, que la verdad es que somos personas de esa manera, Señor, que cuando los problemas crecen, parece que la fe decrece, que cuando las cosas están bien, parece que no necesitáramos fe, pero Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, si hay algo que tú quieres que nosotros vivamos, es una vida de fe, aún en el viento, aún en la tempestad, aún en la montaña, aún cuando estamos abajo de la montaña. Ora por el poder del cielo, Señor, manifiéstate, glorifícate, ayúdanos, fortalece nuestra fe, ayúdanos a mirarte, Señor, a ti que eres el autor y consumador de la fe, saber que tú no fallas, que tú siempre estás presente, que siempre tienes las manos extendidas para levantarnos. Y te alabado seas, Padre, confiamos en ti, te esperamos en tu nombre santo y rogamos que tú te sigas manifestando gloriosamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe. Ayúdanos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, de pie, hermanos, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos de esta noche. Los recogemos, hermanos, vamos a cantar el corito de confiar en Jesús. Señor, la enseñanza de tu palabra y que pueda producir frutos, Señor, en nuestra vida. Y también te rogamos, mi Dios, bendigas los diezmos, las ofrendas que se han levantado y bendice también al dador alegre, mi Dios. Y te rogamos, Señor, que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a nuestros hogares. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.